Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Hora Tica, un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias a los aportes económicos que ustedes mismos dan. Honestamente, hemos visto una baja en la cantidad de dinero que ha entrado a Simpe Móvil, así que les invito a que si ustedes disfrutan de este contenido, les parece interesante o útil, apóyennos. A través de Simpe Móvil pueden hacerlo al 8607-6470 o si más bien quieren apoyarnos con una suscripción mensual que se carga automáticamente a sus tarjetas, pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica. La semana pasada nos dimos un tiempo libre gracias a la Semana Santa, nos fuimos de paseo un par de días, pero ya estamos de vuelta. Y hoy hablaremos sobre temas muy interesantes, como unos cambios que se dieron a las condiciones de las personas privadas de libertad, una demanda penal contra el presidente de la República y varias personas de su círculo cercano, un par de proyectos de ley interesantes en la Asamblea Legislativa y otras cosas más. Iniciemos. El gobierno de la República a través del Ministerio de Justicia anunció una serie de cambios para las personas privadas de libertad y son en la línea que uno esperaría de un gobierno autoritario como este. Entre esos cambios está que las personas en máxima seguridad ya no podrán tener visitas familiares todas las semanas, sino que ahora serán una vez al mes y las visitas conyugales con vínculo demostrado pasarán de una cada 15 días a una cada 2 meses. Las visitas íntimas sin vínculo demostrado se eliminan. Además, los privados de libertad solo recibirán encomiendas una vez al mes, contrario a poder hacerlo todos los días como ahora, y solamente se permitirán artículos de primera necesidad. También se eliminará el acceso a teléfonos públicos y se limitará el tiempo de llamadas telefónicas a solo 10 minutos semanales por persona. Adicionalmente, el gobierno dice haber aumentado los espacios de máxima seguridad en la reforma de 80 a 1000. En su anuncio, el Ejecutivo proyectó declaraciones de Nayib Bukele en las que habla justamente de asuntos como las visitas conyugales y los supuestos privilegios que tienen las personas privadas de libertad. Y honestamente no me sorprende. Este presidente intenta hacer un bukelito criollo porque no le sale. Y a nada de iniciar campaña electoral, meterse con reos es un tema súper agradable para el oído de las personas que creen que la mano dura es la respuesta a la inseguridad. El ministro de Justicia, fiel al estilo de su de su jefe, empezó a pelearse desde ya con quienes se oponen a estas medidas. Ya nos presentaron recursos de amparo, hay gente molesta. ¿Quién presentó los recursos de amparo? La Asociación de Privados de Libertad, obviamente lo estábamos esperando. Señor presidente, cada una de estas acciones que hemos hecho hay un equipo técnico profesional, un equipo técnico legal, previendo todos los posibles ataques, ya estamos contestándolo, y si eventualmente nos hacen retroceder en las medidas que estamos implementando acá, le vamos a poner nombre y rostro a las personas que están siendo cómplices con la actividad criminal del país. Y bueno, amenaza a la Sala Constitucional incluida porque no podía faltar. El ex ministro de Justicia y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, Marco Feoli, habló con el medio Interferencia sobre estas acciones. Esto, de nuevo, evidencia la precipitación, la premura, la falta de una política clara sobre qué es lo que se quiere con el sistema penitenciario, aparte de demonizar a ciertos sectores y, de nuevo, afectarlos directamente a ellos, a esos sectores y a sus entornos, digamos, más inmediatos. Yo creo que las medidas que se han tomado, los anuncios que se han hecho carecen de justificación, no se ha explicado por qué es que se necesitan 2.000 espacios de máxima seguridad. Y además es que Costa Rica ha suscrito normas internas y externas que le obligan a cumplir unos determinados estándares. Por lo tanto, yo quisiera creer que tarde o temprano esto será enmendado por las autoridades jurisdiccionales. El riesgo de esto es que luego se responsabilice a las autoridades jurisdiccionales y sigamos en este círculo vicioso y muy perverso de trasladar responsabilidades a otros órganos del Estado, que también es una cosa a la que desafortunadamente nos hemos tenido que acostumbrar en los últimos años. No hay una justificación razonable de por qué es necesario este cambio y por qué son necesarias esas restricciones. Mire, decirle a la gente que una visita conyugal se tiene que hacer cada 2 meses no tiene ni pie ni cabeza. Esa justificación
esa medida no tiene ninguna justificación, no se ha dicho cuál es la necesidad, aparte de castigar por castigar, y eso es incompatible con un régimen de derecho. Si me preguntan a mí, yo concuerdo con Marco, honestamente. Yo no le creo nada a este gobierno cuando dice que toma acciones basado en criterios técnicos y en serio pienso que lo hacen solo porque es un tema dulce a las puertas de una campaña. ¿Ustedes? El empresario, accionista del BCT y dueño de CR Hoy, Leonel Baruch, demandó penalmente al presidente Chávez y otras personas más que acusa de varios delitos. En su comunicado de prensa informó que él les atribuye los delitos de difusión de información falsa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y otras conductas que, según Baruch, se han desarrollado de forma coordinada y continuada. Incluyó en la demanda a la diputada Pilar Cisneros, al abogado personal del presidente José Miguel Villalobos, al exdiputado Otto Guevara, al dueño del canal OPA, Carlos Valenciano, al gerente de Exit Gallup, Carlos Dentón, al dueño de Televisión, David Peiti, y al periodista Richard Molina. Todo gira en torno a una publicación hecha por un medio panameño en la que se habla de una investigación por legitimación de capitales y evasión fiscal que involucra a un banco costarricense. Baruch dice que todas las personas que demandó son parte de una organización criminal que, en palabras simples, se puso de acuerdo para difundir que el banco del que hablan en Panamá es en el que él es accionista y difamarlo a él. La publicación en Panamá, sin fuentes, sin nombres de involucrados, sin indicar las instancias de las supuestas investigaciones y con montos inventados al estilo del falso megacaso de evasión, se hizo con el objeto de que fuera republicada en Costa Rica por medios cercanos al líder de la organización delictiva y por sus colaboradores, coautores del delito. Agregó Baruch. El empresario también dijo que estas acciones buscan acallar a CR Hoy, medio que claramente no es del agrado de Chávez. El megacaso del que habla también fue noticia esta semana, ya que varios medios publicaron que Alberto Vargas, conocido como el troll Piero Calandrelli, declaró bajo juramento ante la fiscalía que le pagaron $500 por crear, con información inventada o tergiversada, el TikTok que denunciaba la supuesta evasión fiscal de Baruch. Además, dijo que lo hizo a petición de la diputada Cisneros, quien también le pidió atacar a Baruch y le dijo que no importa si ustedes tienen que exagerar, pues el tico básico todo lo cree. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confesó en la asamblea que la denuncia que pusieron por ese supuesto megacaso fue basada en ese TikTok y que no había ningún informe técnico que respaldara la denuncia. Vargas también dijo ante la fiscalía que parte de la edición del video la hizo el disque influencer Robert Jr. El procedimiento era el siguiente. Pilar Cisneros hacía la petición al señor Federico Cruz, alias Choreco, el otrora asesor de imagen del mandatario, y este a su vez hacía la gestión a Remy Osman y a mi persona. En otras oportunidades el contacto era directo de la señora Pilar Cisneros con mi persona mediante mensajes de texto. Obviamente la diputada niega los hechos y llama gran mentiroso a Vargas, que no sabía que el TikTok existía y que se enteró cuando Nogui lo mencionó en la asamblea y lo normal en ella. Y bueno, así está el asunto. Baruch se fue con los tacos de frente a demandar a Raimundo y todo el mundo. El caso sin duda va a tomar mucho tiempo. Veremos si todavía la hora tica existe cuando se resuelva algo. Aquí les mantendré informados. Yo les había contado hace meses que un tema importante en nuestro país era el de las frecuencias de radio y televisión. El Poder Ejecutivo había presentado hace tiempo un proyecto de ley para modificar los montos que pagan las empresas por el canon para poder usar estas frecuencias, que son propiedad del Estado. La noticia es que ese proyecto avanzó en la Asamblea Legislativa. Los diputados de la comisión que analiza este proyecto dictaminaron positivamente el texto. Esto quiere decir que la comisión dijo: aprobamos el proyecto y lo enviamos a plenario, básicamente. Sin embargo, eso es en el papel, ya que en la realidad expresaron que no estaban para nada de acuerdo con lo que dice el texto, pero que lo aprobaron porque ya se había vencido su plazo y estaba a punto de archivarse. O sea, lo hicieron para mantenerlo vivo y modificarlo después. Dios mío, no entiendo cómo un proyecto tan importante lo dejan de lado sin trabajarlo en comisión y se topan con que ya va a vencer el plazo. ¿Qué van a hacer semana a semana la comisión, digamos? En fin, el proyecto como está actualmente elevaría las tarifas del canon que pagan las empresas concesionarias de las frecuencias. Y con toda razón, honestamente, porque ahorita se pagan, escuchen bien, entre 3,000 y 120,000 colones al año
por estas frecuencias. Solo para que se den una idea, según el tarifario de Repretel para este 2025, esa empresa cobra poquito más de 1 millón de colones para un anuncio de 30 segundos en una de sus ediciones estelares de noticias. Y pagan solo 120,000 colones al año por el canon. Es una ridiculez. Y eso que esa empresa ni siquiera es la que tiene más rating en este país. Es absolutamente necesario que se actualicen los montos. El proyecto aprobado en comisión, todavía le falta camino por recorrer en la asamblea, cambia la forma en que se cobra el canon y lo pone de manera porcentual con relación a los ingresos brutos de las empresas. Para las televisivas les cobraría un 7,73% de sus ingresos y para las radiofónicas un 3,13%. Lo malo es que, como todo, nuestro presidente ha tomado este asunto solo para pelearse con algunas televisoras y medios de comunicación que no son de su agrado, así como para hacer una amenaza bien güeyza. Recientemente dijo que podría haber un apagón de estas frecuencias para septiembre de este año, momento en el que se vence la extensión de contrato que había dado este mismo gobierno, si las diputaciones no aprobaban la ley. Eso es de por sí ya una amenaza nada bien recibida, pero aún más si consideramos que en septiembre estaríamos en plena campaña electoral y qué oportuno para el gobierno bajarle la cuchilla a medios de comunicación justo en esa época. De hecho, luego de eso tuvo que salir el Tribunal Supremo de Elecciones a ordenarle al gobierno no hacer ninguna variación en este sentido hasta que concluya el proceso electoral, porque si estas difusiones dejan de operar, desmejoraría el acceso de las y los electores a información de trascendencia político-electoral. El razonamiento del TCE es que el ejercicio del voto como derecho requiere del acceso a la información, también derecho, para cuya efectividad es fundamental el pluralismo informativo. Eso quiere decir que haya bastantes medios de comunicación en donde estas agrupaciones políticas tengan acceso a un abanico de opciones para difundir sus ideas y convencer de sus propuestas a los electores. Y también estas personas tienen derecho a recibir esas propuestas. Y no se crean la ridiculez de que el tribunal solo está en contra de este gobierno, porque ya había hecho algo similar antes, en 2017, cuando advirtió al MISIT durante el mandato del entonces presidente Luis Guillermo Solís que en el marco de la transición a la televisión digital no podía provocar situaciones en las que las personas electoras quedaran sin acceso a la señal gratuita de televisión, de igual forma protegiendo el tema de la información durante la campaña electoral. Al proyecto de ley aún le queda camino por recorrer dentro de la Asamblea Legislativa. Veremos cómo termina. Y siguiendo con temas electorales y de partidos políticos, la pauta que estos partidos usan en campaña electoral ha sido todo un tema cada vez que tenemos elecciones en este país y aparentemente la Asamblea ya está tomando cartas en el asunto. Uno de los grandes reclamos es que son siempre los partidos más grandes, los que tienen acceso a financiamiento por medio de bancos, por ejemplo, los que pueden pautar más en medios para hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía. Y es que realmente hay una disparidad grande entre los partidos en este aspecto. Eso es real. Pues un proyecto de ley pretende cambiar eso y ya fue dictaminado en comisión de manera positiva. El texto modifica el artículo 96 del Código Electoral y lo primero que hace es bajar del 15 al 10% la plata que da el tribunal de forma adelantada a los partidos políticos. Ahora, de ese monto X que se destine cada campaña como dinero adelantado, el 80% será administrado por el mismo tribunal, o sea, ya no se les dará a los partidos, y será para comprar pauta en medios de comunicación, desde tele, pasando por radio, prensa escrita y medios digitales. El 50% de ese dinero se distribuirá proporcionalmente entre los partidos con representación en la Asamblea Legislativa. O sea, el tribunal comprará pauta en los medios de comunicación para los partidos que ya tengan diputaciones en ese momento. Otro 45% se dará de forma igualitaria, o sea, partes idénticas, entre partidos inscritos a nivel nacional que lleven candidaturas para la presidencia, vicepresidencia y diputaciones. El restante 5% se dará de nuevo en partes iguales a partidos
provinciales. Recuerden que cuando digo se dará, realmente es el tribunal distribuyendo esa plata en pauta. Es decir, el TSE funcionará como un tipo de intermediario entre los partidos y los medios. Y es que este tema de la pauta ha sido uno que observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, le han repetido y repetido a Costa Rica que debe mejorar, porque hay una inequidad en el acceso a publicidad electoral. La idea de todo esto es realmente como democratizar un poco el acceso que tienen los partidos políticos a la pauta en medios de comunicación y que todos tengan algo cercano a una igualdad de condiciones para presentarle su oferta a las personas que van a votar. El proyecto fue aprobado en comisión con 4 votos a favor y 1 en contra, el del diputado del PLP, Gilberto Campos. Ojo, aprobado en comisión, le queda todavía camino dentro de la Asamblea. Sin duda alguna, la noticia internacional de la semana es la muerte del Papa Francisco, quien falleció el lunes en la madrugada hora costarricense. Jorge Mario Bergoglio, el argentino más humilde de la historia, que estuvo 12 años al frente de la institución, para muchos más importante del mundo. La Iglesia Católica, amado por muchos y no tan querido por otros, sin duda alguna dejó una huella y demostró, al menos para algunos de nosotros que somos creyentes de Jesús, cómo debería ser un líder religioso. El Papa Francisco intentó llevar a la Iglesia Católica donde siempre debe estar, cerca de las personas pobres, defendiendo a las personas refugiadas, abogando por las personas más débiles, perdonando como Dios nos perdonó y llena de misericordia. Opinó sin temor sobre muchos de los temas que hoy discutimos alrededor del mundo, incluso en la política. Por ejemplo, el trato a migrantes. Una locura, una locura. Cerrar la frontera y dejarlos ahí, que es una locura. El migrante tiene que ser recibido, después se ve cómo se trata. Quizás hay que mandarlo de vuelta, no sé, pero que cada caso se estudie con humanidad. También habló sobre las personas LGTBI en la iglesia. Yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia. Las desigualdades, la pobreza y hasta el mercado. Cada vez hay menos ricos. Ay, qué bueno, no. Menos ricos con la mayoría de la fortuna del mundo. Y cada vez hay más pobres con menos de lo mínimo para vivir. O sea, toda la fortuna está concentrada y los pobres son más. Entonces, claro, los pobres buscan fronteras, buscan salidas, horizontes nuevos, ¿no? Creo que ese es el origen, ¿no? El desgaste económico, ¿no? Y en este mundo de las finanzas es donde se dan estas injusticias sociales. En cambio, una economía de mercado así ortodoxa no funciona, pero una economía social de mercado, como San Juan Pablo II la propuso, funciona. Dialogando, funciona. Es decir, es un problema mundial por este desequilibrio, mi explicación, que ya lo señalaban los papas anteriores, ¿no? Este desequilibrio económico-financiero. Y bueno,
muchas cosas más. Si bien en este espacio y otros he sido bien crítico de la Iglesia Católica, debo reconocer que él, al menos, fue, desde mi perspectiva, un papa a la altura de los tiempos y a la altura de lo que significa ser cristiano. Ahora muchos rumores van, muchos rumores vienen sobre quién podría ser el nuevo papa. Acá les contaré cuando eso suceda. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron en Costa Rica y el mundo del 21 al 25 de abril. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast y todo el contenido que hacemos con sus amigos, con sus familiares, en los grupos de WhatsApp. Pero lo más importante que pueden hacer para mantener este proyecto vivo es ayudarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o tan fácil como hacer un simpe móvil 8607-6470. Chao.